Y bueno, vamos a charlar con Blanca un poquito de todo esto. Me parece súper interesante. La charla es una de las personas que desde joven hasta la actualidad vive por la capilla y tiene sus mejores recuerdos en la capilla de Puesto Viejo, que la particularidad también uno la reconoce como que es la única de las capillas que tiene Colonia Carolla con este estilo más friulano, ¿no? Esto del campanario bien alto, que quizás las otras no tienen, pero bueno, emplazada aquí a menos de un lote donde estamos, de la Casa de Blanca. ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Y bueno, creo que va a ser una linda charla para contarle un poco a la gente, porque estamos, si bien la capilla fue fundada o inaugurada en el 56, pero en el 55 empezaron, así que se está cumpliendo 70 años desde que empieza la historia de la capilla, ¿no? Buen día, Lola. Buenos días. Bien, gracias a Dios. Bien. Me contás un poco, porque me contaba fuera de aire, ¿no? La capilla tiene una historia de una persona que dona el terreno para la capilla, específicamente para eso, y a partir de ahí nace un sueño, o los vecinos ya venían insistiendo con la idea de... Justo le suena el teléfono, Blanca, así que el que estaba escuchando por la radio... La llama. Ahí justo, bueno, ahí volvemos. ¿Existía, digo, un pedido de los vecinos, o fue una idea de esta familia Patar? De ella, sí, porque ella quería, sí, ella que la doña Oliva Patar de Denardi es la que tenía la idea. Ella quería tener la capilla. Para colmo, ella tenía un sobrino que era el cura, el padre Luis Denardi. Así que ella quería a toda costa, quería hacer la capilla. ¿Dónde vivía Oliva y su familia? En la casa paterna, que sería ahí donde hoy es la EFA. Ahí vivían. Ahí y bueno, y uno de los lotecitos, ahí casi al lado, al otro, sobre la otra parcela de tierra, ahí dona la tierra ella, sí. Y de ahí fue que se empezó a trabajar, y doña Oliva ya fue y habló con el arquitecto y le hizo los planos. Y bueno, y enseguida nomás empezó a traer cosas y toda la gente empezó a traer. Lo más que fue en el 55, fue justo cuando fue Perón, le corrieron a Perón esa vuelta. Y la gente decía, ustedes salen a pedir plata para hacer una capilla y en todos lados están quemando las iglesias, decía, y no nos querían dar plata. Y sin embargo se juntó la plata, se juntaba monedita por monedita, se juntaba. Y fue todo el barrio atrás de ese sueño que fue rápido. Y todos los chicos que han sido albañiles han trabajado ahí, han puesto ladrillo, han puesto todos han trabajado. Antes de contarme de lo que pasa ahí entre el 55 y el 56, ¿a dónde iba la misa antes? Antes de que existiera la capilla de Puesto Viejo, que era ir al 15. Directamente a la parroquia, sí. Sí, a la parroquia. De acá iban a pie para ir. ¿Vos dijiste ahí, ibas a misa? Claro, sí. ¿Cómo era? ¿Tenías que irte? A pie. Es una legua de acá al 15. Y sin embargo lo hacíamos los Viernes Santos, que mi mamá estaba en esa vez había muchas cosas de oración y que iban a rezar se levantaba a las 4 de la mañana y de a pie se iba a buscar, que sería la bisabuela del Sergio Massa, que era tía de ella, y iban juntas a rezar, a hacer la hora santa en la parroquia. Y bueno, y todo el mundo hacía lo mismo, no eran nomás que ella, eran muchas las mujeres que hacían este trabajo. Sí, verdaderamente era toda mucha gente muy católica. Entonces de ahí viene que por eso a uno más le duele a lo que está viendo hoy, lo que está pasando en este mundo loco que tenemos. Vos fuiste a la parroquia y obviamente que también tenías 18 años más o menos cuando empezaron a construirse la capilla acá. No, sacando cuenta, pero... Sí, 17. 17 años tenías. Bueno, y
después de haber vivido toda tu infancia y adolescencia yendo al 15, llega la oportunidad de construir la capilla acá en Puesto Viejo. Y ahí tu nono y tus padres también son importantes, entonces. Sí, y sí, todo, porque ¿Por qué? todos hemos trabajado. Mi abuelo fue el primer presidente que tuvimos, porque formaron la comisión, fue el primer presidente, doña Oliva era la vicepresidente, y el secretario era don Justiniano Celis Jerez. El director de la escuela de Puesto Viejo. De Puesto Viejo, claro. Así que todos colaboraron en alguna manera, los albañiles, Irineo Ricci, José Goy, Marzón, Mario Marzón. Todos esos chicos que eran albañiles han trabajado ahí. Han hecho esta cúpula alta, y arriba de esa la ha hecho entre José Goy y Mario Marzón. Y bueno, y la construyen en un año, o sea que... En un año la tuvimos levantada la capilla y ya pusimos el cuadrito que teníamos de la Virgen adentro y ya empezamos a decir las misas ahí adentro. Era una misa al mes, pero para nosotros era una joya esto, porque era muy grande para nosotros. Bueno, y ahora viene la pregunta de ¿por qué la Virgen de Fátima? ¿De dónde llega? Vos me la contaste ya fuera de aire, pero contale a la gente, ¿por qué la Virgen de Fátima? Por los padres pasionistas, porque ellos dijeron, fue justo el boom de que había aparecido la Virgen de Fátima en Portugal. Entonces, de ahí fue que ellos querían que hubiera sido la Virgen de Fátima, porque acá no había en ninguna parte de la Argentina, todavía no estaba en la Virgen de Fátima. Esta es una de las primeras capillas del país. Es la primera aparición de nuestra. Una de las primeras capillas del país que tiene a la Virgen de Fátima. Claro, es la primera aparición, que es hoy. Es hoy, sí, la primera aparición. 13 de mayo. Bueno, ¿y la imagen de dónde sale? ¿Cómo llega la imagen de la Virgen de Fátima acá? La imagen de Fátima la donó mi papá cuando él le dieron la jubilación, y él había prometido que si se jubilaba se iba a comprarle la Virgen. ¿De qué trabaja? Él trabajaba acá en la herrería de Crañoni, del tío de él, de don Ángel. Él trabajaba en la sierra, cortaba madera, palos, todo eso. Sí, hacía un montón una sierra grandota tenía, donde él trabajaba. Y compró la Virgen. O sea, ¿cómo era? Él hizo una promesa: si me sale la jubilación, yo dono la Virgen, la imagen de la Virgen a la capilla. Sí. Y la donó nomás. Sí, fue. Porque salió justo ¿Y dónde la compró? ¿Dónde la consiguió? La consiguieron unas primas que teníamos nosotros en Buenos Aires, que ella dice que donde ellas vivían había una santería y había una Virgen muy bonita, y que era grande, que era linda. Y entonces le hicieron que la compraran nomás, y la trajo don Antonio Marchetti en el camión de transporte, claro. La trajo él para acá. Y esto yo me acuerdo que era verano, pero no me acuerdo si era marzo, enero, febrero, marzo, en esos meses del 56. Sí, tiene que haber sido ahí porque... Claro, al mismo ritmo de la capilla ya tenían la Virgen, sí, porque la tuvimos prontito nomás. Apenas hicieron cuando teníamos la Virgen ya teníamos piso de ladrillo. Ya teníamos piso de ladrillo. Pero antes había piso de tierra. Antes había piso de tierra, por supuesto. Sí. Y cuando había piso de tierra, vos tenés también un recuerdo de uno de los mejores de tu vida ahí. Por supuesto. Porque el primer casamiento en esa capilla, ¿cuál fue? El mío. El mío con Juan Carrizo. Nos casamos ahí con piso de tierra. No teníamos alfombra, pero teníamos tierra. Era hermoso, sí. Toda tu vida está, o sea, todos los momentos de tu vida están relacionados con la capilla. Con la capilla, sí, chicos, todo, porque después, ¿qué decíamos? Íbamos a misa y era cantar en las misas, todo.
y que teníamos tíos y todo. Era bárbaro como se vivía. Ahora mismo yo estoy cantando en la iglesia. Mi hijo es el guitarrero, yo canto, y mi nieto, el hijo de mi hijo, canta con nosotros, sí, canta con nosotros, sí, es propiamente orgullo, sí. Y esto procesión de antorchas, que también es muy característico del 13 de mayo acá en Puesto Viejo, ¿siempre fue así? Siempre fue así. Cuando teníamos el padre Marco, él decía que para él era una cosa tan bonita, porque él se quedaba en la capilla, y él decía, ver que vienen llegando todas esas lucecitas, queda tan bonito, decía él, ustedes no saben la emoción que es, decía. Sí, y él se emocionaba mucho con eso, esas cosas. Bueno, obviamente que han trabajado, con padres, párrocos, que han quedado en la historia de Colonia Carolla también, y que han vivido también todo el esplendor de la capilla, ¿no? Sí, todos. ¿Te acordás de alguno? Bueno, me dijiste el padre Francisco Pérez. Sí, el padre Francisco, el padre... hemos tenido un montón de padres que adultos. ¿Y te acordás quiénes estaban en los pasionistas cuando surge la idea de, bueno, busquen una imagen de la Virgen de Fátima, ¿no? No te acordás. No me acuerdo. No. Pero bueno, surge desde ahí, Está bien. Pero surge de los padres pasionistas esa insistencia de Fátima. Y el Cristo que tenemos nosotros acá, el grande ese, también lo trajeron de Buenos Aires, de una capilla que estaban los pasionistas allá, y le sacaron la capilla a ellos, pero ese Cristo lo trajeron, y viene, no sé de dónde, si viene de España, no sé de dónde vino ese Cristo, no es, porque tiene una historia muy linda, que casualmente el papá de ese chico que se casó los otros días en marzo acá, que son de Córdoba, cuando vio el Cristo dice, ese Cristo yo lo conozco. Y le comentó a mi nuera acá, la señora de Walter, y claro, y esta chica dice, no sé, dice cómo. Y que ese estuvo en la iglesia en Buenos Aires, en Vicente Casares. Claro, y como él dice que había andado por aquellas partes, y él había visto ese Cristo allá. Y cierto, y está acá en Colonia Carolla. Bueno, obviamente que estamos hablando de una familia, en primer lugar, la familia Patat, que es la que dona el terreno para hacer la capilla por iniciativa de la familia, que es la misma familia que después dona 2 hectáreas para que se construya la EFA. O sea, estamos hablando de una familia que deja una donación que marca ya un antes y un después en Puesto Viejo. Pero en tu caso, Blanca, tenés tu abuelo, que fue presidente de la comisión, tu mamá también, puede ser, tu mamá presidenta de la comisión después de Doña Oliva, tu papá que dona la imagen, vos que viviste toda tu vida y que tu primer casamiento fue ahí, o sea que bueno, es como decíamos antes, ¿no? Toda tu familia Cragnolini marcada ahí con la historia de la capilla. Hay gente que dice, la capilla es de los Carrizos, dice, porque dicen que están todos metidos ahí adentro. Y bueno, ¿qué vamos a hacer si siempre lo hemos hecho? Siempre, de chico. Y por fe, ¿no? Y por fe, esa fe que uno tiene, sí, voluntad, y uno... No es que le pagan por eso. No, por supuesto, no, nadie paga nada. ¿Y hoy existe una comisión, Blanca? ¿Cómo se cuida? Hay un grupo, no es una comisión, pero es un grupo de gente que está trabajando, sí, trabaja. Y después los vecinos que siempre ayudan. Y cuando llega cada 13 de mayo, ¿qué hay? ¿Expectativa, ansiedad, alegría? Sí, porque, viste, cuando éramos nosotros salíamos por las casas a hacer porque hacíamos la misa del alumbrante, y había que salir a pedir a la gente que si querían anotarse en las misas, y tenían que venir a misa, pero no venían. Bueno, pero se ponía todo el barrio, se ponía en fiesta, porque como eso lo hacíamos nosotros antes de mayo, ya para los primeros días de mayo ya teníamos todo recolectado ya. Entonces ya sabíamos cuánta gente más o menos iba a venir ya.
Bueno, pero a ver, de todos modos la capilla no es muy grande en capacidad. Para toda la gente de Puesto Viejo, obviamente que quedaba chica para una patrona. Sí, no, sí, por supuesto, sí. Y después de la fiesta, por ejemplo, se hacía el asado. ¿Quién donaba una ternera, un chancho para hacer los chorizos? Y se lo hacía. Pero hoy ya no donan tanto. Sí, bueno, yo te noté un poco apesadumbrada cuando comparabas toda esta historia que nos contaste con hoy. claro. ¿Por qué crees que hoy quizás la gente no es tan creyente, no dedica tanto tiempo como antes hacían las mujeres? Sí. ¿En qué crees que cambió la época, cambiaron los hábitos, el ritmo de vida, la fe cambió, crees o no? No sé si, pero hay gente que sí, que cree más en otras cosas, más que dicen que las otras religiones le dan más, no sé qué, pero tienen que poner plata, porque es cierto, tienen que poner el diezmo. Acá no se pone, acá no se cobra, y es el mismo Dios. No sé, va todo a base de cada cual, ¿no? El pensamiento de cada cual. Si yo digo, uno teniendo una fe en alguien, mi papá siempre decía, ahí arriba sí hay uno que sabe más que nosotros, y él es el que nos manda. Y es verdad, porque uno pidiendo una gracia, a la larga siempre te la conceden. No sé, el que no tiene fe, no sé si no piden nunca gracias, no sé. Pero, bueno, es así, es una reflexión final como para comprender también por qué en su momento, como decías vos, ¿no? Las familias eran tan católicas, hasta el punto de irse hasta a las 4 de la mañana a rezar a una iglesia que vos decís, hoy, no, es imposible. No, sí, eso es cierto, sí. Sí, hoy en día. Te digo, por eso te digo que hacen tantos sacrificios, han hecho esta gente, en todo, porque en todo han hecho muchos sacrificios esos pobres nonos, y hoy tenemos todo al alcance de la mano y no hacemos nada. Siempre menos. Bueno, gracias por atendernos. La verdad que la historia es apasionante, Mari. Yo, digamos, a través de una situación en particular, como es el Día de la Virgen de Fátima, hemos escuchado la historia de Puesto Viejo. Prácticamente lo que nos ha contado Blanca, desde nombrar la carpintería de Don Cragnolini, los históricos albañiles que participaron de la construcción, una familia que dona terrenos para... que hoy también sería algo inédito donar un terreno, porque hoy si el municipio, por ejemplo, quisiera algún terreno en particular, termina negociando un trueque con la persona, pero nadie va a donar un terreno hoy. Y bueno, y has contado tantas cosas que son tan de Puesto Viejo, que la verdad que nos encantó escucharte. Gracias. Gracias a ustedes, mi hijo, por venir a pedir algo, que lo que uno se acuerda, pero no te olvidas. No, pero hay que escribir todo esto que contaste, ¿eh? Esto tiene que quedar todo escrito y hacer, no sé si un libro, pero tiene que quedar escrito todo lo que contaste. En algún lado tiene que quedar, porque es la historia pura y de lo que han vivido acá. Claro. Gracias a ustedes, gracias. Que Dios los bendiga.